we had 5, 6, 7, 800 billion deficit. Donald Trump en el Club Económico de Detroit este jueves, en donde le dijo a los asistentes, representantes de esa ciudad, que está en un proceso de recuperación después de épocas muy difíciles, que si Kamala Harris gana, Estados Unidos se va a parecer a Detroit, que va a ser algo terrible. Por supuesto, los comentarios no cayeron bien entre la comunidad económica y financiera de Detroit. Voy a volver con Dori, porque algo que ha quedado claro, Dori, cuando uno ve las declaraciones de Donald Trump, los temas que está tocando, por ejemplo, el viernes estaba en Aurora, Colorado, repitiendo, impulsando una falsedad sobre cómo supuestamente la pandilla del Tren de Aragua se tomó unos edificios, algo que las autoridades a nivel estatal, local, la policía ha dicho no es cierto, pero es parte de la narrativa de campaña. Y algo que ha quedado en claro es que el objetivo de la campaña de Trump es lograr el respaldo de hombres jóvenes, de hombres en general, más que del electorado más grande que son las mujeres. ¿Cómo ves esa estrategia en un momento en el que temas como los derechos reproductivos de la mujer son clave para quienes van a asistir a las urnas? En su base de votantes, Juan Carlos, que como decías, Donald Trump, su base de votantes sigue siendo prácticamente la misma que desde 2016, incluso la ha reforzado, que son los votantes hombres, más específicamente hombres blancos y más concretamente todavía hombres blancos sin educación o titulación superior, más las zonas rurales. Digamos que estos son los dos bastiones en los que Donald Trump construye su carrera política desde 2016. Estas cifras en estos sectores han incluso aumentado en estos últimos 7, 8, 9 años, pero además lo que ha conseguido hacer en este 2024, y de ahí que veamos las encuestas tan ajustadas, es que también está ganando territorio entre hombres, por ejemplo, en minorías, hombres latinos, también está arañando algo de voto entre hombres afroamericanos, y eso explica que Barack Obama haya entrado en campaña para ayudar a Kamala Harris en los últimos días, y ahora hablamos de esto también. Pero en el caso de Donald Trump, ¿qué es lo que está haciendo en esta recta final de la campaña? Se está centrando en esos estados clave por un lado, ese objetivo en Pensilvania, esa casi obsesión que tienen ambas campañas, porque Pensilvania es uno de esos estados en el cual es muy difícil llegar a la Casa Blanca este año, y como en este momento ambas campañas están yendo a arañar ese voto fundamentalmente de los hombres, luego podemos hablar también de las mujeres, pero ahí las estrategias de ambas campañas están siendo diferentes, pero esos hombres, este mensaje con la inmigración le está funcionando entre ciertos sectores, y esa es la razón por la que sigue difundiendo estos bulos que son tan peligrosos en asuntos migratorios, fomentando el miedo a lo diferente, el miedo a los otros, pero viendo las encuestas uno concluye que esto le está funcionando en estados tan importantes como por ejemplo Nevada o Arizona, donde hay un voto destinado a estos sectores. César, ¿cómo ve la estrategia? Y está claro, la estrategia es convencer, y está funcionando entre hombres latinos, se ven las cifras subiendo, entre hombres negros se ven las citas subiendo. ¿Le va a alcanzar hablándole a ese electorado masculino? Yo creo que la narrativa que está usando el expresidente Trump, básicamente el tema que veíamos hace un momento en las encuestas, economía e inmigración, pero hay una particularidad que me sorprendió. Yo tengo un programa de radio aquí en Miami todos los días, lunes a viernes, y esta semana llamó un oyente y me dice, yo soy demócrata, he votado siempre demócrata, pero en este ciclo electoral pienso votar por Trump. Y le pregunté, ¿pero por qué? ¿Cuál es su punto de vista? Y hablaba del tema migratorio. Más allá de cómo lo maneja, cómo lo dice, de verdad que mucha gente le preocupa el tema migratorio. Y este señor decía, yo soy inmigrante, yo crucé la frontera en los 80, pero ahora hay un descontrol, y esa percepción de falta de seguridad en el país, falta de control en la frontera, muchos votantes y muchos hombres, pues verdaderamente, más allá de si están alineados o no del color político, le dan ese voto de confianza al expresidente Donald Trump, y en ese sentido puede ser que ese sea el ángulo que le vaya, o el talón de Aquiles para la vicepresidenta Kamala Harris, lo que puede hacer que le cueste a ella llegar a la Casa Blanca, o mantenerse en la Casa Blanca en este caso. Ahora, Luis, cuando estás haciendo una estrategia para una campaña, el lenguaje, si uno sigue los discursos, uno sigue el mensaje de Trump, está claro, su estrategia es hablarle a los hombres, y eso quiere decir que no le está hablando a las mujeres, y eso le permite descalificar a Kamala Harris no solo por su capacidad como política, sino su capacidad mental, por hacer comentarios desobligantes. ¿Esa estrategia le puede funcionar para ganar una elección?
Sí, pero no solamente es la estrategia de los hombres, porque eso es donde el único lugar donde puede buscar a gente que aún no ha hecho su decisión. Pero más que todo, hay que acordarse de que Donald Trump es el rey mediático. Él tenía un show de televisión, The Apprentice, donde él entiende el proceso de televisión y no importa que lo que tú estás poniendo enfrente es verídico o no, siempre y cuando tengas un impacto de sentimiento. Y eso es lo que se ha hecho. Ya no estamos en puntos de tratar de influenciar al votante, sino de que Donald Trump, igual que Kamala Harris, ya están hablando de efervescencia. Estamos entrando a lo que se llama GOTV. Hay que sacar el voto a votar. Y es asegurarse de que la gente que está apoyándote va a salir a las urnas en verdad, sentarse o pararse por 4 o 5 horas para asegurar de que su voto va a contar. Y la efervescencia de cada votante es lo que están buscando los dos candidatos. Es ahí donde Donald Trump tiene la ventaja sobre Kamala Harris, aunque Kamala Harris tenga algunos 2 puntos de ventaja con él en cualquier estado. Donald Trump tiene su ejército militante que van a cruzar lluvias y tormentas para asegurarse de que su voto va a contar. Y Kamala Harris no tiene ese tipo de efervescencia, es aún una candidata nueva que ha entrado al panorama político presidencial y mucha gente aún no se siente que la conoce. Federico, hablaba Doris sobre Barack Obama, trabajaste para Obama. ¿Cómo ves que empieza a hacer campaña en este punto? ¿Es el momento y puede marcar diferencia? Definitivamente, yo vi el discurso de Obama el jueves en Pittsburgh, donde le habló directamente a los hombres y les dijo que el tener preocupaciones por una mujer, con alguien que le ha hecho tanto daño a las personas allí en Pennsylvania, que eso pues no tiene sentido y esa inseguridad masculina es inaceptable. Y yo no sé si ese mensaje va a apelar a todos los hombres. Yo sé que Kamala Harris tiene un plan, de hecho en español, de hombres con Kamala. Y también sobre el voto latino, el Partido Demócrata anunció que iba a invertir $100,000 en el voto puertorriqueño en Pennsylvania. Algunos consideran que eso es muy bajo. Ella también ha hecho anuncios diciendo que ella está caminando la muralla en la frontera, algo que Donald Trump nunca construyó. Él nunca completó el muro que prometió completar. Así que aquí hay muchos asuntos donde la percepción, al igual que con la economía, está por un lado y la realidad está por el otro. Y los demócratas yo creo que tienen que enfatizar todas las contradicciones de Donald Trump y recordarle a la gente que es un fraude, que tiene 34 cargos criminales en su contra y que él lo que está haciendo es vendiendo sueños y no soluciones concretas para el pueblo. Pero aún así, sigue siendo un rival formidable. Las encuestas muestran un empate apenas a 22 días de la emisión de este programa de choque de opiniones.